Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. No te atrevas a discutir con mi madre en su casa. Siseó mi marido, aunque estábamos en mi apartamento. Una hora después, mi suegra hacía cola en urgencias traumatológicas y mi marido me llamaba desde la calle suplicando que al menos lo dejara entrar a recoger sus cosas. Muy buenas, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva e interesante historia. Que la disfruten. Dolores Fernández siempre había estado orgullosa de su intuición. En sus 57 años de vida había aprendido a conocer a las personas de un solo vistazo, sobre todo a las mujeres. Sus compañeros de trabajo en el Departamento de Recursos Humanos solían bromear diciendo que ella podría trabajar como detector de mentiras, de lo certera que era al definir el carácter de un interlocutor. Pero de lo que más orgullosa estaba Dolores era de haber criado a su hijo como correspondía. Juan era su único tesoro. Tras el divorcio con su esposo, cuando el niño cumplió 8 años, se entregó por completo a él. Clases particulares de francés, escuela de música, natación. Dolores no escatimaba ni tiempo ni dinero. El hijo creció agradecido y obediente. A los 28 años seguía llamando a su madre todos los días, consultaba cualquier decisión con ella y acudía puntualmente a los almuerzos dominicales. Por eso, cuando Juan mencionó tímidamente que tenía novia, Dolores se puso de inmediato en guardia. ¿Qué novia? Entrecerró los ojos, dejando a un lado la labor de punto. ¿De dónde ha salido? Mamá, trabajamos en la misma empresa. Juan jugueteaba nervioso con el borde del mantel. Carolina es muy buena, te va a caer bien. ¿Carolina? Repitió Dolores, probando el nombre en la boca. Nombre raro. ¿Y el apellido? Vázquez. Mamá, quiero traerla a cenar el sábado. Dolores aceptó, aunque su corazón se encogió de inquietud. Sabía demasiado bien de lo que eran capaces las jóvenes cazadoras. ¿Cuántas veces había visto cómo se lanzaban sobre hombres decentes, sobre todo los hijos de mamá con buenos ingresos? El sábado por la tarde, Dolores se preparó para la batalla. Un vestido nuevo de color azul marino realzaba su porte. El peinado estaba impecable, y en los dedos lucía todas sus mejores sortijas, herencia de su abuela y regalos de su agradecido hijo. La mesa la dispuso festiva: sopa de frijoles, pollo asado con arroz, ensalada de aguacate y su famoso pastel de 3 leches. Cuando a las 6:30 sonó el timbre, Dolores se dispuso a recibir a la nueva cazafortunas. Se imaginaba a una muchacha pintarrajeada, con minifalda, mirada insolente y modales descarados. Pero en la puerta estaba otra clase de muchacha. Carolina era realmente hermosa. Rasgos finos, grandes ojos grises, largo cabello oscuro recogido en un moño elegante. Vestida con modestia, pero con buen gusto y de manera costosa, un vestido tubo beige, zapatos de tacón bajo, pocas joyas. En las manos, un ramo de crisantemos blancos y una caja de bombones. Dolores, encantada de conocerla, dijo la joven tendiéndole la mano. Juan me ha hablado tanto de usted. La voz era suave, sin arrogancia. El apretón de manos, firme pero no desafiante. Dolores se sintió un poco desconcertada. Se había preparado para la defensa, pero no había de qué protegerse. Pasen, siéntense, invitó, observando atentamente a la invitada. Durante la cena, Carolina se comportó de manera impecable. Elogiaba la sopa, se interesaba por la receta del pollo, hablaba de su trabajo como economista en una empresa constructora. Hablaba en voz baja, escuchaba con atención y respondía a las preguntas de forma completa, pero sin excederse en detalles. ¿Y dónde vive usted, querida?, preguntó Dolores mientras le servía café. Tengo un apartamento de 2 habitaciones en el barrio La Esperanza, respondió Carolina con calma. Lo heredé de mi abuela. Dolores casi se atragantó con el café. ¿La Esperanza? Era pleno centro de la ciudad. Los apartamentos allí costaban una fortuna. Eso significaba que la muchacha no solo era hermosa y culta, sino también acomodada. Eso lo cambiaba todo de raíz. Qué interesante, murmuró Dolores. ¿Y sus padres? Mi papá murió hace 3 años. Mi mamá vive en Medellín. La voz de Carolina dejó escapar un matiz de tristeza. Allí se casó de nuevo y ahora tiene otra familia. Entiendo, asintió Dolores. Así que está prácticamente sola en nuestra ciudad. No del todo, sonrió la joven. Tengo amigas de la universidad, compañeros de trabajo. Y ahora a Juan, por supuesto. Miró al muchacho con tanta ternura que a Dolores se le encogió el estómago. Ahí estaba el detalle.
La muchacha era perfecta, demasiado perfecta, y eso siempre resultaba sospechoso. Después de la cena, mientras Carolina ayudaba a recoger la mesa, Dolores la observaba de reojo. La joven se movía con seguridad, sin servilismo, sin pedir permiso para tomar un plato o abrir el grifo. Se comportaba como una dueña de casa, no como una invitada que busca impresionar a su futura suegra. Gracias por la velada tan agradable, dijo Carolina al despedirse. Ha sido un placer conocerla. El placer ha sido mío, querida, sonrió Dolores con rigidez. Cuando los invitados se fueron, Dolores permaneció mucho tiempo sentada en la cocina, analizando el encuentro. Había algo extraño en aquella muchacha, demasiado tranquila, demasiado segura de sí misma. Y ese apartamento en el centro. ¿Para qué querría una mujer así a Juan? Ya lo tenía todo: belleza, estudios, vivienda, trabajo. Las chicas normales buscan a un hombre que las mantenga, pero ¿esta qué buscaba? Dolores se acostó con el corazón pesado. Su instinto maternal le gritaba que había peligro. Mujeres tan independientes no se convierten en buenas esposas, no saben obedecer, no valoran el cuidado masculino, no necesitan protección. Convierten a los maridos en sometidos y a las suegras directamente las ignoran. Al día siguiente Juan llamó, radiante de felicidad. Mamá, ¿qué te pareció Carolina? ¿Verdad que es maravillosa? Una muchacha muy simpática, respondió Dolores con cautela. Solo no te apresures, hijo, conócela mejor. Mamá, ya la conozco desde hace medio año. Nos vamos a casar. A Dolores le dio vueltas la cabeza. ¿Casarse? Juan, ¿te has vuelto loco? Si apenas han salido juntos. Nos vemos todos los días. La voz del hijo sonó más fría. Pensé que te alegrarías por mí. Claro que me alegro, pero, hijo, ¿y dónde van a vivir? De momento en casa de Carolina. Su piso es más grande y cómodo. Después veremos, quizá busquemos otra cosa. Dolores sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Significaba que su hijo se iría con esa cazadora, y ella, la madre, lo vería solo en las fiestas. Juan, piénsalo bien, suplicó, no hay necesidad de apresurarse, vivan juntos primero, obsérvense el uno al otro. Ya lo hemos decidido, mamá. La boda será en 2 meses, pequeña, solo con los más cercanos. Después de esa conversación Dolores no pudo dormir durante 3 noches. Iba y venía por el piso, buscando maneras de salvar a su hijo. Tal vez inventar algo sobre la novia. ¿Pero qué, si la chica era impecable? ¿Contratar a un detective privado? ¿Y para qué gastar dinero, si ya estaba todo claro? Y esa Carolina era peligrosa precisamente por su corrección. No daba motivos de crítica, no cometía errores, no mostraba las garras. Pero Dolores lo sentía. Garras tenía, y muy afiladas. Y tarde o temprano las mostraría. La boda se celebró exactamente como estaba planeado, discreta y sin ostentación. Carolina llevaba un sencillo vestido blanco, sin velo ni larga cola. 30 invitados, un restaurante corriente, no de lujo. Dolores esperaba al menos allí ver el verdadero rostro de su nuera, codicia, ganas de lucirse a costa ajena. Pero no, la muchacha incluso organizó la boda con su propio dinero, rechazando con delicadeza la ayuda del novio y de su madre. No necesito una ceremonia lujosa, explicó ella, lo importante es que estemos juntos. Después de la boda, Juan realmente se mudó a la casa de su esposa. Dolores se quedó sola en su piso de 3 habitaciones, donde cada rincón le recordaba a su hijo. Sus dibujos de la infancia en la nevera, las fotos de la graduación, los trofeos de natación. Todo gritaba que el dueño de la casa ya no vivía allí. El primer mes se contuvo heroicamente, no quería parecer entrometida. Llamaba a Juan día por medio, preguntaba cómo estaba, lo invitaba a los almuerzos dominicales. El hijo acudía puntualmente, pero se notaba que ahora era una obligación, no una necesidad. Se apresuraba a volver a casa con su esposa, rechazaba quedarse a tomar café, se excusaba con planes que ya hacía no con su madre, sino con Carolina. En el segundo mes la paciencia de Dolores se agotó. Decidió hacer una visita a los recién casados. El apartamento de Carolina resultó aún mejor de lo que imaginaba. Techos altos, grandes ventanales, muebles caros, no nuevos pero sólidos, probablemente antigüedades, elegantes, sin excesos. Y lo principal, sin huellas de la presencia de Juan. Es decir, sus cosas estaban allí, por supuesto, pero el interior permanecía totalmente femenino, sometido al gusto de la dueña. ¡Qué bonito lo tienen!
dijo Dolores, mirando a su alrededor. ¿Y de dónde es este sillón? Muy original. Es una antigüedad, explicó Carolina, sirviendo café. También lo heredé de mi abuela. A ella le encantaban las cosas antiguas. Dolores se sentó en el sillón y lo entendió de inmediato. Ese era su lugar. Desde allí se dominaba toda la sala, era cómodo para observar todo lo que pasaba en la casa. El sillón estaba claramente destinado al jefe de familia, a quien toma las decisiones. Y ahora en él no se sentaba ella, la madre del hijo único, sino una muchacha cualquiera. Carolina, querida, empezó con cautela, ¿no han pensado en hacer reformas? Renovar algo, mover los muebles. Juan también debería sentirse dueño. Lo hemos hablado, respondió tranquilamente la nuera. A Juan le gusta todo tal como está. Si algún día quiere cambiar algo, lo haremos. ¿Y piensan en un cuarto infantil? Insistió Dolores. Aún es pronto para hablar de hijos, sonrió Carolina. Queremos vivir 1 año o 2 para nosotros, viajar, organizar la casa. Dolores casi se ahogó de la indignación. 1 año o 2 para ustedes. ¿Y qué pasa con el instinto maternal, con el reloj biológico, con el deseo de continuar la familia? ¿Qué clase de mujer no tiene prisa por tener hijos? Desde entonces las visitas se hicieron regulares. Dolores iba a casa de los recién casados 2 o 3 veces por semana, siempre con pretextos convincentes. Que si llevarle a su hijo sus galletas favoritas, que si ayudar a Carolina a elegir cortinas, que si simplemente pasar a ver a los chicos. Cada visita se convertía en una auténtica prueba para la nuera. Dolores entraba en el piso como dueña, se dirigía de inmediato a su sillón, examinaba la casa con mirada crítica, encontraba polvo donde no lo había, aconsejaba limpiar unas ventanas ya limpias, proponía mover los muebles para mejorar la luz. Carolina, ¿y con qué va a comer hoy mi hijo?, preguntaba, asomándose al frigorífico. Pensaba hacer pescado con verduras, respondía Carolina, intentando contener la irritación. ¿Pescado? ¿Y la carne? A Juan siempre le han gustado los platos de carne. Yo le enseñaré a preparar sus albóndigas favoritas. Y así empezaba. Dolores se adueñaba de la cocina, sacaba de la nevera todo lo que encontraba, criticaba la calidad de los productos, mostraba las formas correctas de cortar, freír, cocer. Carolina permanecía a un lado, con los puños cerrados, observando en silencio cómo su suegra se comportaba como ama y señora en su propia casa. Lo peor era que Juan apoyaba a su madre en todo. Si su esposa intentaba protestar, él se ponía de inmediato de parte de Dolores. Mamá sabe mejor lo que me gusta, decía. Tiene mucha experiencia en llevar la casa. Carolina, no te enfades con mamá, la consolaba después de cada visita. Ella quiere lo mejor, te quiere a ti también. Pero Carolina sentía que de cariño no había nada. En los ojos de su suegra se leía fría antipatía, deseo de demostrar superioridad, de imponer sus reglas. Dolores marcaba territorio como un perro, mostrando quién mandaba en la casa. Tras medio año de esa vida, Carolina empezó a notar cómo cambiaba. Antes era segura de sí misma, activa, alegre. Ahora se despertaba pensando si la suegra aparecería ese día, si encontraría un nuevo motivo de crítica, si volvería a organizar los armarios a su manera. Lo más doloroso era que Dolores se metía en lo más íntimo. Podía entrar en el dormitorio y empezar a mover la ropa interior, criticar las sábanas, demasiado llamativas. A Juan le gustan tonos tranquilos, dar consejos sobre la vida íntima. Al hombre hay que darle de comer bien, si no, no tendrá fuerzas. Carolina aguantaba, porque amaba a su marido y no quería ponerlo a elegir entre la esposa y la madre. Confiaba en que con el tiempo la relación mejorara, que la suegra se acostumbrara a ella y la aceptara como parte de la familia. Pero pasaban los meses y Dolores no solo no se suavizaba, sino que cada vez se volvía más atrevida. Ya no pedía permiso. Podía aparecer temprano en la mañana y empezar una limpieza general, declarando que la casa estaba descuidada. Podía tirar productos que consideraba poco frescos y comprar otros nuevos, los correctos. Juan, habla con tu madre, suplicó un día Carolina. Este es mi piso. Tengo derecho a vivir aquí como yo crea conveniente. No seas egoísta, se sorprendió el marido. Mamá se esfuerza por nosotros, nos ayuda. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida por qué? ¿Por mover mis muebles sin preguntar? ¿Por tirar mis productos? ¿Por criticar cada uno de mis pasos? Mamá no critica a nadie, frunció el ceño Juan. Ella comparte su experiencia. Y, en general, podrías tratarla con más respeto.
Después de esas conversaciones, Carolina se sentía aún más sola. Su esposo no solo no la defendía, sino que además la acusaba de ser desagradecida. Mientras tanto, Dolores continuaba su ofensiva. Al final del primer año de matrimonio la situación alcanzó un punto crítico. Carolina comprendía que, si nada cambiaba, acabaría o volviéndose loca o divorciándose. El amor por Juan todavía era más fuerte que la irritación, pero la reserva de paciencia se agotaba rápidamente. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una lluviosa tarde de otoño, cuando Carolina regresaba del trabajo, escuchó un maullido lastimero en un callejón. La lluvia caía a cántaros y Carolina se apresuraba hacia casa, apretando contra el pecho la bolsa de la compra. Había sido un día duro, entregaban el informe trimestral y la contadora general se había pasado el día entero corrigiendo cada cifra. Lo único que deseaba era llegar a casa, darse un baño caliente y perderse en el silencio. Pero aquel maullido desesperado la hizo detenerse. Miau, miau. El sonido era débil, desgarrador, lleno de desesperanza. Carolina miró alrededor. La calle estaba vacía, solo unos pocos transeúntes se apresuraban bajo sus paraguas, sin prestar atención al lamento. Miau, miau. Se acercó y vio una bola de pelo anaranjado acurrucada bajo el alero de un contenedor de basura. El gatito era muy pequeño, de unas 6 o 7 semanas, empapado y temblando. Sus grandes ojos verdes la miraban con tal tristeza que el corazón de Carolina se encogió. ¿Qué haces aquí, pequeño?, susurró, agachándose. El gatito no huyó, solo maullaba débilmente e intentaba pegarse a la pared. Se veía que estaba al límite de sus fuerzas. Carolina extendió la mano con cuidado, y el pequeño no se resistió cuando lo tomó entre sus palmas. «Dios mío, estás heladito», murmuró ella, sintiendo cómo latía aquel diminuto corazón. No hubo duda sobre qué hacer. Carolina metió al gatito bajo su blusa, dentro del abrigo, y se apresuró a casa. En el portal lo sacó y lo examinó con cuidado. Naranjita, esponjoso, con patitas y pechito blancos, carita tierna, orejas erguidas. Macho, determinó ella al echar una mirada rápida. ¿Y cómo te voy a llamar?, pensaba Carolina mientras subía en el ascensor. ¿Pelusa? No, demasiado común. Félix. Serás Félix. Ya en casa, lo llevó directo al baño, abrió el agua tibia y lo bañó con suavidad. Félix no se resistió, solo maullaba lastimosamente y temblaba. Después del baño, Carolina lo envolvió en una toalla de felpa y lo llevó a la cocina. ¿Qué podría darte de comer?, murmuraba, hurgando en el frigorífico. Sabía que la leche no era buena para los gatitos. Encontró un poco de pollo hervido de la cena del día anterior. Lo picó muy fino y lo mezcló con agua tibia. Félix se abalanzó sobre la comida con el ansia de un hambriento, pero comía con cuidado, sin prisa. ¡Qué chico tan listo!, se enternecía Carolina, observando al gatito. Se nota que era casero. Seguramente se perdió. Después de comer, Félix revivió visiblemente. Recorrió la cocina, olfateó las esquinas, intentó afilarse las uñitas en la pata de una silla. Luego subió al sofá, se acurrucó en una bolita y se quedó dormido, ronroneando bajito. Carolina lo miraba dormir y sentía como algo cálido se expandía en su pecho. Hacía mucho que no experimentaba esa paz. La casa se volvió más acogedora, más viva, como si faltara justo eso, un pequeño ser que necesitaba cuidados y que a cambio daba un amor incondicional. Juan llegó a casa a las 6:30 y enseguida vio al gatito. ¿Y esto qué es?, se sorprendió, quitándose la chaqueta. Lo encontré en la calle, explicó Carolina. Era muy pequeñito y estaba helado. No podía dejarlo allí. Claro, ya veo. Juan acarició con cuidado el lomo de Félix. Es simpático. ¿Cómo se llama? Félix. Buen nombre, sonrió el marido. Pero, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Tal vez poner un anuncio, buscar a sus dueños? Podemos intentarlo, asintió Carolina, aunque en el fondo esperaba que no aparecieran. Pusieron anuncios en internet, pegaron carteles por el barrio, pero nadie respondió. Al cabo de una semana quedó claro, Félix se quedaba con ellos. El gatito se adaptó rápidamente a la casa. Era sorprendentemente educado, enseguida entendió dónde estaba su arenero, no estropeaba los muebles, no se subía a las mesas. Dormía casi siempre en el sillón del salón, ese mismo sillón antiguo que tanto había gustado a Dolores. Al principio Carolina intentó quitarle la costumbre, pero Félix volvía con insistencia siempre al mismo lugar.
Seguro que le gusta la altura, razonaba Juan. Desde ahí se ve toda la casa. Pues que duerma donde quiera, cedió Carolina. Lo importante es que sea feliz. Y Félix, en efecto, era feliz. Recibía a los dueños en la puerta cuando volvían del trabajo, jugaba con las pelotitas y ratoncitos que le compraban, ronroneaba por las noches, acomodado en el regazo de alguno. Juan se encariñó rápidamente con el gatito, le compraba comida cara, juguetes, hasta una camita especial, aunque Félix seguía prefiriendo el sillón. Durante 2 semanas vivieron en una especie de idilio. Carolina incluso se olvidó de su suegra y de sus visitas. Dolores se había enfermado de gripe y permanecía en casa. «Quizá deberíamos visitarla», propuso Carolina por cortesía. «No hace falta. No le gusta que la vean enferma», se desentendió Juan. «Ya llamará cuando se recupere». Dolores llamó el miércoles por la tarde. Carolina supo de inmediato por la voz de Juan, quien estaba al otro lado de la línea. «Hola, mamá. ¿Cómo te encuentras?» «Qué bien». «Sí, por supuesto, ven mañana. Estaremos en casa». «Mamá ya está mejor», informó colgando el teléfono. «Mañana viene». El corazón de Carolina se hundió. Se había olvidado por completo de que tendría que dar explicaciones a la suegra por el gato. Dolores estaba categóricamente en contra de los animales en casa. Eso había quedado claro desde la primera vez que hablaron de mascotas. «No soporto a esos gatos y perros», había sentenciado la suegra. «Suciedad, pelos, olores, y encima transmiten enfermedades. En una casa decente no hay lugar para animales». Entonces a Carolina le pareció solo un rasgo de carácter. Pero ahora entendía, habría un escándalo. Juan empezó con cautela. «¿Y qué dirá tu madre de Félix?» «Bueno, supongo que no estará muy contenta», admitió él. «Pero ¿qué podemos hacer? El gato ya vive con nosotros. Está acostumbrado». «¿Me apoyarás?», preguntó Carolina mirándole a los ojos. «Claro que sí», aseguró Juan, aunque en su voz se notaba inseguridad. Dolores apareció al día siguiente, a las 5 en punto de la tarde, como siempre sin avisar. Carolina abrió la puerta y sintió enseguida un escalofrío. «Hola, querida», dijo la suegra con frialdad. «Buenas tardes», respondió Carolina. «Pase, Juan está en casa». La suegra se quitó el abrigo y pasó al salón. Félix, como de costumbre, dormía en su sillón favorito. Al verlo, Dolores se detuvo y fue directamente hacia su sillón. Y se quedó inmóvil. En el sillón, acurrucado, dormía Félix. Su pelaje anaranjado resaltaba vivamente sobre la tapicería verde oscuro. «¿Qué es esto?», preguntó Dolores, con una furia mal disimulada en la voz. «Un gato», respondió Carolina lo más tranquila posible. «Félix, lo recogimos en la calle». «¿Lo recogimos?». En ese momento salió Juan de la cocina con una taza de café. «Hola, mamá». La saludó, besándola en la mejilla. «¿Cómo te sientes?». «Juan», Dolores señaló el sillón. «Explícame qué hace ese animal en la casa». «Es Félix», dijo el marido acariciando al gatito, que acababa de despertar. «Carolina lo encontró en la calle, helado de frío. Decidimos quedárnoslo». «¿Decidieron?». La voz de la suegra se volvió aún más gélida. «¿Y a mí no me preguntaron?». «Mamá, ¿qué tienes que ver tú con esto?», se sorprendió Juan. «Esta es nuestra casa». «¿Nuestra casa?», estalló Dolores. «Soy tu madre. Tengo derecho a saber qué pasa en la vida de mi hijo». Félix, asustado por las voces elevadas, saltó del sillón y se escondió bajo el sofá. Dolores ocupó de inmediato su sitio y recorrió la sala con una mirada autoritaria. «Juan, deshazte de esa criatura ahora mismo», ordenó. «No permitiré animales sucios en la casa». «Mamá, no es sucio», replicó el hijo. «Lo bañamos, le damos buen alimento, es educado». «Es sucio», cortó Dolores. «Transmiten parásitos, alergias, infecciones. A mí me empieza el asma con el pelo de los gatos». «Usted nunca ha tenido asma», dijo Carolina en voz baja. La suegra se volvió hacia ella con tal mirada que Carolina retrocedió sin querer. «¿Y tú cómo sabes lo que yo he tenido o no?». «Siseo Dolores». «¿Eres médico? ¿Has leído mi historial clínico?». «No, claro, solo que». «Exacto, solo», la interrumpió Dolores. «Tú solo decidiste traer la peste a la casa, sin pensar en las consecuencias, sin pedir permiso a los mayores». «Dolores». Carolina hacía todo lo posible por conservar la calma. «El gatito está sano, lo llevamos al veterinario, no molesta a nadie». «¿No molesta?». La suegra se levantó del sillón y se acercó. «¿Y quién va a limpiar lo que deje? ¿Quién va a quitar el pelo de los muebles?».
¿Quién soportará el olor? Yo lo haré, respondió Carolina con firmeza. Es mi responsabilidad. ¿Tu responsabilidad? Mamá, tú no tienes asma, intervino Juan. Y tampoco alergia a los gatos. De niño tenías a Miguelito, lo recuerdo. Miguelito era muy distinto, se defendió Dolores. Era un gato de raza, bien cuidado. ¿Y esto qué es? Un callejero. Vete a saber qué enfermedades arrastra. Lo revisó el veterinario, repitió Carolina. Está absolutamente sano. Los veterinarios se equivocan, cortó Dolores. No arriesgaré mi salud por un capricho de alguien. No es un capricho, replicó Carolina, sintiendo que hervía por dentro. Es un ser vivo que necesitaba ayuda. Seres vivos hay muchos, respondió fríamente la suegra. No se puede sentir lástima por todos. Hay refugios para animales callejeros. Ahí lo llevas. Yo no voy a entregar a Félix a un refugio. Lo harás, bramó Dolores, porque no permitiré que esta plaga viva en la casa de mi hijo. ¿En la casa de su hijo? Carolina sintió como algo se rompía definitivamente dentro de ella. Perdóneme, pero esta es mi casa, mi piso, y yo decido quién vive aquí. El silencio cayó de golpe. Dolores palideció, y luego enrojeció de furia. Juan miraba a su esposa con asombro y miedo. ¿Tu piso? Repitió lentamente la suegra. Ah, ya veo. ¿Así que ahora me estás poniendo en mi lugar? No le estoy poniendo en ningún lugar, respondió Carolina, esforzándose por hablar con calma. Solo le explico la situación. Félix se queda con nosotros. Ya veremos, pronunció Dolores con tono siniestro. Ya veremos qué dice mi hijo. Se volvió hacia Juan, que estaba entre las dos mujeres deseando que la tierra lo tragara. Juan. La voz de su madre se volvió suave, casi tierna. Tú entiendes que tengo razón. Me preocupo por tu salud, por la limpieza de la casa. ¿De verdad vas a permitir que tu esposa me hable así? Juan callaba, mirando alternativamente a su madre y a su esposa. Juan, lo llamó Carolina. Di algo. Yo. Titubeó él, se humedeció los labios. Quizá deberíamos pensarlo. Un gato es una gran responsabilidad. Exacto, aprovechó Dolores, responsabilidad. ¿Y estás preparada para eso, querida? ¿Preparada para levantarte de noche si el gato se enferma? ¿Preparada para gastar dinero en veterinarios? ¿Preparada para limpiar si estropea algo? Sí, preparada, respondió Carolina con firmeza. ¿Y si tenemos hijos? Continuó la suegra. El gato puede ser peligroso para un bebé, puede arañar, puede causar alergias. Eso es absurdo, no aguantó Carolina. Millones de familias tienen gatos y no pasa nada. ¿Absurdo? Saltó Dolores. ¿Llamas absurdos mis temores? Juan. Carolina se volvió hacia su marido. Me prometiste que me apoyarías. Yo. Volvió a titubear. Carolina, quizá mamá tenga razón. Tal vez no deberíamos arriesgarnos. En ese momento Carolina comprendió. Estaba sola, completamente sola frente a aquella mujer autoritaria, que no se detendría ante nada para imponer su voluntad. Y su marido, que había prometido amar y proteger, había elegido el lado de su madre. Está bien, dijo en voz baja. Lo entendí. ¿Qué entendiste? Preguntó Dolores con cautela. Que Félix se queda, respondió Carolina con calma. Y usted, Dolores, puede dejar de venir si le preocupa su supuesta alergia. La suegra dio un respingo, escandalizada. Juan, ¿has oído cómo te habla esta? Esta esposa, le sopló Carolina. La palabra es esposa. Carolina, pide disculpas a mamá ahora mismo. Rugió Juan. ¿Disculpas por qué? Se sorprendió ella. ¿Por defender a un animal indefenso? ¿Por no dejar que me manden en mi propia casa? ¿Por olvidar quién es la mayor aquí? Intervino Dolores. ¿Por no respetar a la familia de tu marido? ¿Familia? Carolina sonrió con amargura. ¿Qué familia? Usted nunca me consideró parte de la familia. Para usted siempre fui una extraña, un obstáculo temporal en su relación con su hijo. Eso no es verdad, replicó la suegra, aunque en sus ojos brilló la inquietud. Es verdad, dijo Carolina con cansancio. Y todos lo sabemos perfectamente. Se agachó hacia el sofá y miró debajo. Félix estaba allí, pegado a la pared, con los ojos muy abiertos de miedo. Ven aquí, pequeño, lo llamó con ternura. Todo está bien. El gatito salió con cautela de su escondite y Carolina lo tomó en brazos. Félix se apretó contra ella. Podía sentir cómo temblaba. ¿Lo ve?, dijo, volviéndose hacia su suegra. Ha asustado al niño. Solo tiene 3 meses, no entiende por qué le gritan. ¿Niño? Bufó Dolores. Eso es un animal, no un niño.
Para mí es un niño, respondió Carolina con firmeza, y no permitiré que nadie lo maltrate. Se hizo un silencio tenso. Félix dejó de temblar y empezó a ronronear suavemente, sintiendo la protección y el calor. Juan dijo al fin: Dolores, espero tu decisión. O ese gato desaparece de la casa hoy mismo, o no sé qué pensar de tu esposa. Juan estaba en medio de la sala, con los puños apretados, en silencio. Carolina veía cómo sufría, cómo se debatía entre dos afectos, y en ese instante comprendió definitivamente que, eligiera lo que eligiera, su matrimonio ya no sería el mismo. Bueno, apremió la suegra, sigo esperando. Mamá, dijo lentamente Juan, ¿y si no nos precipitamos? ¿Y si intentamos llegar a un acuerdo? ¿Acuerdo sobre qué? Explotó Dolores. ¿Sobre qué yo arriesgue mi salud por un gato cualquiera? Usted no tiene ningún problema de salud por los gatos, dijo Carolina con cansancio. Simplemente no quiere que en esta casa haya algo que no pueda controlar. ¿Qué has dicho?, preguntó la suegra, desconcertada. Lo que ha oído. Carolina sintió un extraño alivio al pronunciar por fin la verdad en voz alta. Usted no puede controlar a Félix como controla todo lo demás en esta casa. No puede ordenarle dónde dormir, qué comer, cómo comportarse. Y eso la enfurece. Dolores abrió la boca, luego la cerró. En su rostro se mezclaban sorpresa, rabia y algo más, quizá el shock de que alguien se atreviera a decirle la verdad en la cara. Juan susurró: ¿Has oído lo que dice tu esposa? Lo he oído, respondió sombríamente el hijo. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Juan miró a su madre, luego a su esposa con el gatito en brazos. En sus ojos había dolor, desconcierto y enojo. No lo sé, admitió sinceramente. De verdad que no lo sé. Y Carolina entendió, la guerra no había hecho más que empezar. Tras aquella visita memorable pasaron 3 semanas de tensa calma. Dolores no apareció, pero llamaba todos los días, a veces varias veces. Hablaba exclusivamente con su hijo y, si contestaba Carolina, colgaba enseguida. Mamá pregunta por tu salud, transmitía Juan después de otra llamada. Le preocupa que puedas desarrollar alergia al pelo del gato. Qué atenta, respondía secamente Carolina, acariciando detrás de la oreja a Félix. Mientras tanto, el gatito crecía y se embellecía. De aquel pobre bulto empapado se transformó en un auténtico príncipe, pelaje anaranjado y esponjoso, ojos esmeralda y pechito blanco como la nieve. Su carácter era sorprendente, cariñoso, pero independiente. No se imponía, pero siempre aparecía a su lado cuando sus dueños estaban tristes o preocupados. Félix se encariñó especialmente con Carolina, la recibía en la puerta cuando volvía del trabajo, dormía a sus pies, y cuando ella preparaba la cena se acomodaba cerca para observar el proceso. Al principio Juan sentía celos, pero después se acostumbró. El gato era inteligente y discreto. Cuando los esposos querían estar a solas, se retiraba delicadamente a otra habitación. ¿Sabes?, dijo un día Juan, mirando cómo Félix jugaba con un envoltorio de papel. Empiezo a entender por qué luchaste tanto por él. De verdad es especial. Todos los animales lo son, respondió Carolina. Simplemente no todos los humanos lo notan. Mamá solo teme los cambios, intentó excusar a su suegra Juan. Está acostumbrada al orden, al silencio. Juan, tu madre no teme a los cambios, dijo Carolina con cansancio. Teme perder el control. Sobre ti, sobre esta casa, sobre nuestra relación. No digas eso, se incomodó Juan. Ella me quiere, te quiere o te posee. Juan cortó la conversación alegando cansancio, pero Carolina vio que sus palabras lo habían herido. Juan se volvió más pensativo, callaba más a menudo, y cuando llamaba a su madre, respondía de mala gana, con monosílabos. Dolores sentía que perdía influencia, y eso la enfurecía. Las llamadas se hicieron más frecuentes, y en su voz aparecieron notas histéricas. Juan, me siento mal, se quejaba. Me duele el corazón, me sube y baja la presión, segaramente de tanto sufrir. Mamá, ¿por qué no vas al médico?, sugería el hijo. ¿Qué médico?, sollozaba Dolores. No necesito médico, necesito a mi hijo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Hace un mes. La semana pasada, le recordaba Juan. Media hora, protestaba ella. Entraste, saludaste y te fuiste corriendo. Y antes pasábamos tardes enteras juntos. Mamá, ahora estoy casado. Ah, casado. Su voz se volvía venenosa. ¿Y tu esposa te prohíbe ver a tu madre? Carolina no me prohíbe nada. No. ¿Y entonces por qué no vienes? ¿Por qué no la traes?
¿O es que ella es demasiado orgullosa para visitar a su suegra enferma? Después de esas conversaciones, Juan estaba sombrío e irritable. Carolina le proponía visitar a Dolores, pero él se negaba. No hace falta, decía. Mientras no acepte a Félix, es mejor no vernos. ¿Y si nunca lo acepta? Lo aceptará, se convencía Juan. Solo necesita tiempo. Pero el tiempo pasaba y la situación solo empeoraba. Dolores empezó a buscar aliados, llamaba a viejos conocidos de la familia, se quejaba a los vecinos, contando a todos que no era tan cruel le había tocado. Imagínese, le decía a la tía Raquel, madrina de Juan, metió en la casa un animal sucio, y a mí, que estoy enferma, no me deja ni acercarme. Dice, tu alergia es imaginaria. ¿Cómo se puede tratar así a la gente? La tía Raquel, una mujer ingenua, se indignaba sinceramente y prometía hablar con Juan en serio. Otros conocidos también meneaban la cabeza, compadeciendo a la pobre madre. Mamá, me llamó la tía Raquel, le dijo un día Juan. Dice que andas quejándote de Carolina a todo el mundo. Yo no me quejo de nadie, se ofendió Dolores. Comparto mis preocupaciones con la gente cercana. ¿O es que ahora tampoco puedo hacer eso? Puedes, pero ¿para qué dejar a mi esposa en mal lugar? ¿Y cómo quieres que la deje? ¿En buen lugar? La voz de la madre se volvió venenosa. Me falta al respeto, me echa de la casa, tiene animales llenos de microbios. ¿Qué cosa buena podría decir de ella? Mamá, basta. No aguantó Juan. Carolina no te echó. Solo dijo que el gato se quedaba. Ah, o sea que el gato es más importante que tu madre, sollozó Dolores con teatralidad. Bueno, ya sé lo que significó para mi único hijo. Y colgó el teléfono. Juan volvió a llamar, se disculpó, pero su madre se ofendió durante días y luego lo perdonaba con magnanimidad, imponiendo condiciones. Estoy dispuesta a perdonar, pero solo si ese gato desaparece de la casa. Mamá, no podemos echar a Félix, intentaba explicar el hijo. Ya es parte de la familia. ¿Parte de la familia? Bufaba Dolores. Es un animal. La familia somos tú, yo y, tal vez, tu esposa, si aprende a respetar a los mayores. Carolina escuchaba esas conversaciones y comprendía, no habría compromiso. La suegra nunca se rendiría. Seguiría presionando, manipulando, jugando con los sentimientos del hijo hasta lograr su objetivo. Y Juan se desgarraba entre dos mujeres, sin entender que no le pedían elegir entre un gato y su madre, sino entre la independencia y la dependencia. La resolución llegó el viernes 15 de noviembre. El día había sido especialmente duro. En el trabajo de Carolina anunciaron recortes, y todo el personal estaba nervioso. Llegó a casa agotada, con dolor de cabeza. Juan trabajaba hasta tarde, y Carolina estaba sola en casa con Félix. El gato parecía sentir su estado, no jugaba, no corría por el piso, sino que yacía tranquilo a su lado en el sofá, ronroneando de vez en cuando. Al menos tú me entiendes, sonrió tristemente ella, acariciándole el lomo, a diferencia de ciertas personas. A las 6:30 sonó el timbre de manera estridente. Carolina miró por la mirilla y vio a Dolores. La suegra estaba con el rostro pétreo, y en sus manos llevaba un bolso grande. Dolores se sorprendió. Carolina al abrir la puerta, Juan no está en casa. Lo se respondió secamente la suegra, entrando en el recibidor. Ya lo hablé con él. Dijo que no me esperaras. Era mentira, pero Carolina no discutió. Dolores se quitó el abrigo y pasó al salón. Félix, como siempre, dormía en su sillón favorito. Al verlo, la suegra se detuvo y lo observó largo rato. En su rostro se reflejaban repulsión, ira y algo más, determinación. Así que todavía no se deshicieron de él, constató Dolores. No respondió Carolina, y no pensamos hacerlo. Ya veremos, pronunció Dolores con tono siniestro. Dejó el bolso en el suelo, sacó unos guantes de goma, un frasco de desinfectante y varios trapos, y empezó, de forma ostentosa, a limpiar todas las superficies que el gato pudiera haber tocado. ¿Qué está haciendo? Se quedó atónita Carolina. Desinfectando, respondió la suegra sin levantar la cabeza. Después de los animales hay que desinfectarlo todo. Microbios, ya sabes. Dolores, basta. Se indignó Carolina. Félix está sano. Sano. Todos los gatos son sucios. Cortó la suegra, continuando su labor. Tú quizás no lo veas, pero yo lo sé. Limpió metódicamente los muebles, los alféizares e incluso las paredes a la altura de un gato. El olor a desinfectante se hacía cada vez más fuerte. Félix olfateó y bufó con disgusto.
¿Ves? Dijo Dolores con triunfo. No le gusta la limpieza. Los animales salvajes no soportan la civilización. No le gusta la química, replicó Carolina, como a cualquier ser vivo normal. La suegra se irguió con un trapo empapado de desinfectante en la mano. ¿Qué tiene de normal tener parásitos en casa? Félix no es un parásito. Claro que lo es. Saltó Dolores. Come su dinero, arruina los muebles, trae enfermedades y, sobre todo, le roba a tu marido el tiempo que debería dedicar a su familia. Félix es familia. ¿Familia? La suegra soltó una carcajada. ¿Un animal? ¿Familia? Estás loca, muchacha. No me llame muchacha, dijo Carolina entre dientes. Tengo 26 años. Y te comportas como una cría, se burló Dolores. Las mujeres normales tienen hijos, no recogen gatos callejeros. ¿Y si no quiero tener hijos en una familia donde la suegra se cree la dueña? Explotó Carolina. Sentía como la rabia acumulada en 2 años salía a borbotones. ¿Qué hijos, si usted ya se comporta como el único niño de esta casa? Tiene celos de su hijo con su esposa, con un gato, con todo lo que le quite un poco de atención. ¿Cómo te atreves? Gritó Dolores. He dedicado toda mi vida a mi hijo. Lo crié yo sola, lo saqué adelante yo sola. ¿Y ahora quiere dirigirle la vida para siempre? No lo dirijo, lo cuido. Lo asfixia, gritó Carolina, incapaz ya de contenerse. No lo deja respirar. Llama todos los días, viene todas las semanas, critica, manda, arma escenas. ¿Escenas? Dolores palideció de rabia. ¿Yo armo escenas? ¿Y cómo llamarlo si no? Se encendió Carolina. Escándalos, lágrimas, amenazas, chantajes. Me duele el corazón, me sube la presión, me siento mal. Todo para hacer que Juan se sienta culpable. Cállate, rugió la suegra. Cállate ahora mismo. No voy a permitir que una advenediza me dé lecciones de vida. ¿Advenediza? Carolina soltó una risa amarga. Yo. ¿Y usted qué es? ¿Una mujer que a los 57 años no puede soltar a su hijo adulto? Es mi hijo. Chilló Dolores. Mío. Lo parí, lo crié, y no voy a permitir que una cualquiera destruya nuestra familia. ¿Una cualquiera? Repitió Carolina, atónita. Soy la esposa de su hijo, su legítima esposa. Eres un estorbo temporal, escupió la suegra. Como tú habrá muchas, pero madre hay una sola. Está loca, dijo Carolina en voz baja. ¿Loca yo? Dolores dio un paso adelante. ¿O loca tú, que creíste poder meterte en una familia ajena y darle la vuelta a todo, quitarle el hijo a su madre, traer peste a la casa y mandar sobre los mayores? Esta es mi casa, le recordó Carolina. Mi piso, y Juan es mi marido, no su propiedad. Tu piso, rió Dolores con veneno. ¿Cómo te gusta recordarlo? ¿Crees que un piso es garantía? ¿Crees que él no te dejará? Juan me ama. Juan me ama a mí, cortó Dolores. Me ama desde hace 28 años, y a ti solo desde hace 2. Y cuando tenga que elegir, elegirá a su madre. Ya veremos, dijo Carolina, aunque en su interior la invadía la duda. Ya veremos, asintió Dolores. Por ahora, quita a esa criatura de mi sillón. Señaló a Félix, que estaba sentado en el sillón mirando con desconcierto a las 2 mujeres que gritaban. Ese sillón no es suyo, replicó Carolina. Y Félix tiene derecho a sentarse donde quiera. ¿Derecho? Explotó Dolores. ¿Un animal con derechos en una casa de personas? En esta casa, sí. En esta casa, no. Rugió la suegra. En la casa de mi hijo no habrá bichos sucios, no lo permitiré. Se lanzó hacia el sillón, pero Carolina le cortó el paso. No toque al gato. Quítate del medio. La suegra intentó apartar a la nuera, pero ésta no cedió. No toque a Félix, repitió Carolina, agarrando a Dolores por la mano. Suéltame, chilló la suegra. ¿Cómo te atreves a ponerme una mano encima? Se enzarzaron junto al sillón. Félix, asustado, trató de escapar, pero Dolores fue más rápida, lo agarró por la nuca. Fuera de aquí, parásito, exclamó triunfalmente. Ahora mismo te vas al lugar que te corresponde. Suéltelo. Carolina intentaba arrebatarle al gatito, pero la suegra lo sujetaba con fuerza. No soltaré nada, gruñía Dolores, avanzando hacia la puerta de entrada. Ya tuve bastante de esta peste en la casa. ¿A dónde lo lleva? A la basura, al mismo lugar de donde lo sacaste. No lo permitiré. Carolina se lanzó adelante, bloqueándole el camino. Apártate. La suegra trató de empujarla con la mano libre, pero Carolina se plantó firme.
Devuélvame a Félix. No lo devuelvo, chilló Dolores. Basta de soportar estos caprichos. Basta de consentir a una mocosa malcriada. Félix maullaba desesperado, intentando liberarse de los dedos que lo apretaban. Carolina veía su dolor, su miedo, y algo en su pecho estalló. «Suéltelo ya», gritó, sujetando a su suegra por ambas manos. «No lo suelto, no lo suelto, no lo suelto», repetía Dolores histérica, apretando al gatito contra su pecho. Félix, atrapado entre ambas, gemía lastimosamente. «Suelte al gato». Carolina hacía todo lo posible por abrir los dedos de la suegra. «Primero suéltame tú», chillaba ésta en respuesta. «Solo si entrega a Félix». «Nunca, nunca». En ese momento, la suegra se sacudió bruscamente hacia atrás, intentando soltarse. Carolina no pudo sostenerla y la dejó ir. Dolores, que no esperaba que la resistencia desapareciera de golpe, perdió el equilibrio, dio unos pasos torpes. «Ahora te enseñaré quién manda aquí». Alzó la mano libre, esa mano regordeta, cubierta de anillos, con la que tanto le gustaba señalar y dar lecciones, apuntando directamente al rostro de su nuera, a esos odiosos ojos grises que se atrevían a desafiarla. Pero Félix, asustado por los gritos y los movimientos bruscos, en ese instante se revolvió con desesperación. Saltó de los brazos de Dolores y se lanzó bajo sus pies, intentando escapar del peligro. La suegra, en pleno gesto para golpear a su nuera, no vio al gatito bajo sus pies. El derecho pisó a Félix, el izquierdo se torció. Dolores perdió el equilibrio y cayó con un estruendo ensordecedor al suelo del salón. Su cabeza se golpeó contra el borde de la mesa de centro, esa misma que ella había movido recientemente, criticando los gustos de su nuera. Se oyó un golpe sordo, luego un gemido. Carolina permanecía en el umbral, mirando a la suegra tendida en el suelo. Debería haberse lanzado a ayudarla, asustarse, preocuparse, pero en lugar de eso sentía una extraña, casi primitiva satisfacción. Ahí estaba, esa mujer autoritaria e insolente que durante 2 años le había amargado la vida, tirada en el suelo, gimiendo y sujetándose el hombro. No era tan poderosa, al fin y al cabo, no era tan invulnerable. ¡Ay, ay!, gemía Dolores, intentando incorporarse. «Ayúdame, ayúdame». Carolina no se movía. Observaba a la suegra sufrir y pensaba en cuántas veces esa mujer la había hecho sufrir a ella, cuántas lágrimas, cuántas noches sin dormir, cuántas humillaciones. Carolina llamó débilmente Dolores. «Duele, duele mucho». «Y a mí me dolió cada día», dijo Carolina en voz baja. «Cada día durante 2 años». ¿Qué dices?» Dolores intentaba girar la cabeza, pero el movimiento le causaba dolor. «Digo lo que pienso», respondió Carolina con calma. Por fin. Félix, recuperado del susto, se acercó con cautela a la mujer caída, la olfateó, maulló suavemente y luego fue hacia Carolina, frotándose contra sus piernas, como agradeciéndole la protección. «Buen chico», susurró ella, tomándolo en brazos. «Todo está bien, nadie volverá a hacerte daño». «Carolina». Dolores intentaba incorporarse, pero el brazo derecho no le respondía. «Llama a una ambulancia, por favor». «Por supuesto», asintió Carolina. «Pero antes, una condición». ¿Qué condición?», jadeó la suegra. «Que nunca más toques a Félix», dijo con firmeza la nuera, «y que nunca más intentes mandar en mi casa». Tú estás loca», protestó débilmente Dolores. «Estoy tirada, me duele, y tú poniéndome condiciones». «Exacto», confirmó tranquilamente Carolina. «Hasta que no lo prometas, no llamo a nadie». «No lo creo, no eres tan cruel». «Ya lo veremos». Carolina se sentó en el sillón, aquel mismo sillón antiguo por el que había empezado todo el alboroto. «Tengo tiempo». Dolores yacía en el suelo y miraba a su nuera con horror. En los ojos de la joven había un acero que antes no estaba. Algo había cambiado, se había cruzado un límite. «De acuerdo», susurró la suegra. «No tocar al gato y no mandar en mi casa», le recordó Carolina. «En tu casa», repitió Dolores entre dientes. Solo entonces Carolina tomó el teléfono y marcó el número de emergencias. «Hola. Sí, buenas tardes, necesitamos una ambulancia. Una mujer se ha caído, se golpeó la cabeza y el hombro». «Sí, está consciente. La dirección es el barrio La Esperanza». Mientras esperaban a los médicos, Dolores seguía en el suelo, sollozando en silencio. No de dolor, sino de humillación. Por primera vez en su vida alguien le ponía condiciones.
Por primera vez alguien no corría a salvarla, sino que la obligaba primero a capitular. Carolina permanecía sentada en el sillón, con Félix en el regazo, acariciando su suave pelaje. El gatito ronroneaba, ya tranquilo. No entendía lo que había pasado, pero sentía que el peligro había terminado. Carolina la llamó la suegra. ¿Qué? Yo no quería. Se dio así. Se respondió la nuera con indiferencia. Usted quería tirar al gato a la calle y golpearme, pero salió de otra manera. ¿Tú se lo vas a contar a los médicos? ¿Contar qué? Se sorprendió Carolina. ¿Qué se tropezó usted sola? Claro que lo contaré. Es la verdad. Dolores comprendió que nadie sabría de su vergüenza. Oficialmente, simplemente se había caído, tropezando con el gato. Un accidente, un contratiempo desafortunado. Pero ella sabía la verdad. O a Carolina también la sabía. Cuando llegó la ambulancia, los médicos diagnosticaron una conmoción cerebral y una posible fractura de clavícula. Se llevaron a Dolores al hospital para más estudios. ¿Y usted quién es de la paciente?, preguntó el médico a Carolina. La nuera respondió ella. Entiendo. Bueno, hay que tener cuidado con los gatos. Se meten siempre bajo los pies. Cuando la ambulancia desapareció tras la esquina, Carolina cerró la puerta y se apoyó en ella con la espalda. En el piso reinaba un silencio inusual, solo se oía el tic-tac del reloj en la cocina y el suave ronroneo de Félix, instalado en su sillón favorito. Miró alrededor, los trapos esparcidos, el frasco de desinfectante, el bolso de Dolores con todo su arsenal. El olor químico impregnaba los pulmones, recordando la batalla recién terminada. Bueno, Félix dijo en voz alta, parece que hemos ganado. El gato levantó la cabeza, la miró con sus ojos verdes y ronroneó satisfecho, como si estuviera de acuerdo. Carolina se acercó al armario, sacó una gran maleta de viaje y empezó a guardar en ella las cosas de Juan. Lento, metódico, camisas, pantalones, ropa interior, calcetines. Su suéter favorito, aquel que ella le había regalado en su último cumpleaños. Los artículos de aseo del baño, los libros de la mesilla de noche. Todo el tiempo en su cabeza daba vueltas un solo pensamiento: todo ha terminado. No por la caída de la suegra, sino por lo que ocurrió antes de la caída, por las palabras que no se pueden retirar, por aquel instante en el que Carolina miraba a Dolores en el suelo y no sentía lástima, sino satisfacción. Juan no se lo perdonaría. Aunque contara toda la verdad, que su madre intentó echar al gato, que levantó la mano contra ella, que se cayó sola, él encontraría la forma de culparla. Diría que ella había llevado a su madre a ese estado, que provocó el conflicto, que tendría que haber cedido. Porque para Juan su madre siempre tendría la razón, incluso cuando no la tenía. A las 8:30 sonó el teléfono. Carolina miró la pantalla. Era Juan. Contestó. Hola, Carolina. La voz de su marido sonaba alterada. Me llamaron del hospital. Dicen que mamá está allí con una lesión en la cabeza. ¿Qué pasó? Tu madre se cayó, respondió ella con calma. Tropezó con Félix. ¿Cómo que se cayó? ¿Y qué hacía aquí en casa? Dijiste que ella no iba a venir. Dije que tú no ibas a estar, lo corrigió Carolina. Pero ella vino. Dijo que había quedado contigo. Yo no quedé en nada con ella. Se indignó Juan. Bueno, no importa. Lo principal es, ¿cómo está? Se la llevaron a hacer pruebas. Sospecha de fractura de clavícula y conmoción. Dios mío. Juan suspiró pesadamente. Voy a ir al hospital ahora mismo. ¿Y tú cómo estás? ¿No te pasó nada? Carolina quiso contar la verdad. Lo de la desinfección, lo de intentar tirar al gato, lo del golpe. Pero comprendió que era inútil. Él no lo creería. O si lo creía, buscaría una justificación para su madre. No, dijo ella. No me pasó nada. Menos mal. Mira, creo que me quedaré a dormir en casa de mamá cuando le den el alta. Está sola, herida. Claro, asintió Carolina. Quédate. ¿No te importa? No. En su voz no había nada. Ni reproche, ni rabia, ni celos. Solo cansancio. Juan lo notó y se puso en guardia. Carolina, ¿pasa algo? Te noto rara. Todo está como debe estar, respondió ella. La madre es más importante que la esposa, lo entiendo. No digas tonterías, se quejó Juan. Es solo que ahora ella necesita ayuda. Lo sé. Y yo necesitaba ayuda hace 2 años, cuando tu madre convertía mi vida en un infierno. Pero entonces no importaba. Carolina. Ve con tu madre, Juan. Tus cosas están preparadas, junto a la puerta.
Se hizo un largo silencio. ¿Cómo que preparadas? Preguntó él lentamente. Que están preparadas, repitió Carolina con paciencia. En una maleta, para que te sea más fácil llevarlas. Carolina, ¿de qué hablas? ¿Qué cosas tengo que llevarme? Tus cosas, Juan, de nuestra casa, que ahora volverá a ser mi casa. ¿Tú me estás echando? No lo creía. Te estoy dejando libre, dijo Carolina suavemente. Con tu madre, allí donde de verdad quieres estar. Yo no quiero estar con mi madre, quiero estar contigo. No, Juan, tú quieres estar con las dos, y que no discutamos, que no te reclamemos nada, que vivamos en paz. Pero eso no existe. Si existe, solo hay que encontrar un compromiso. ¿Qué compromiso? Preguntó Carolina con cansancio. ¿Echar a Félix? ¿Permitir que tu madre mande en mi casa? ¿Callar cuando me insulta? Ella no te insulta. Juan, lo interrumpió Carolina. Hace una hora tu madre me llamó una mujer extraña y un obstáculo temporal. Dijo que yo no significo nada porque madre solo tienes una y esposas tendrás muchas. ¿Eso no es un insulto? Juan guardó silencio. Luego preguntó en voz baja. ¿De verdad dijo eso? De verdad. Y mucho más. Pero no se trata de palabras, Juan. Se trata de que nunca me defiendes, nunca te pones de mi lado, porque para ti tu madre siempre tiene razón. Eso no es cierto. Es cierto. Y estoy cansada de luchar contra eso. Carolina, espera, no tomes decisiones apresuradas, suplicó Juan. Mañana hablamos tranquilos, lo discutimos todo. No, dijo ella con firmeza. Ya no hay nada que discutir. Tú hiciste tu elección hace 2 años, la primera vez que apoyaste a tu madre en lugar de a mí. Todas las demás veces solo confirmaron esa elección. Carolina, yo te amo. Y yo también te amé, respondió ella con dulzura. Pero el amor no basta cuando una de las personas en la relación siempre sobra. Tú no sobras. Sí, Juan, porque el lugar principal en tu vida ya está ocupado y no se va a liberar pronto. Colgó y apagó el teléfono. Juan, por supuesto, volvería a llamar, suplicaría, prometería cambios, pero ya era demasiado tarde. Algo se había roto en ella definitivamente aquella tarde, cuando miró a su suegra en el suelo y no sintió compasión. Durante la media hora siguiente, Carolina ordenó el piso, tiró los trapos con desinfectante, ventiló las habitaciones, fregó los suelos, borrando las huellas de la visita de Dolores, como si nunca hubiera estado allí. A las 9 en punto sonó el timbre de la puerta. Carolina miró por la mirilla. Era Juan, pálido, despeinado, con una expresión suplicante. Carolina, abre, por favor, pidió a través de la puerta. Necesito mis cosas. Ella abrió y le tendió la maleta. Aquí está todo. Gracias. Él tomó la maleta, pero no se fue. ¿Puedo entrar? ¿Hablar? Mejor no. Carolina, por favor. Sé que estás dolida, pero... No estoy dolida, lo interrumpió Carolina. He tomado una decisión. ¿Qué decisión? ¿Divorciarnos? Sí. Juan se estremeció, como si hubiera recibido una bofetada. ¿Por una pelea? ¿Por un accidente? No por un accidente, Juan. Por 2 años de humillaciones, por el hecho de que nunca estuviste de mi lado, por ser yo una extraña en mi propia casa cada vez que venía tu madre. Voy a cambiar, aseguró apresuradamente. Hablaré con mamá, le explicaré. No hace falta explicar nada. Simplemente vivan como siempre, sin mí. ¿Y nuestros planes? ¿Los hijos? ¿El futuro juntos? ¿Qué hijos, Juan? Sonrió Carolina con tristeza. Tu madre ya tiene un hijo, un niño adulto de 28 años que no piensa soltar nunca. Estás diciendo cosas terribles. Estoy diciendo la verdad. Vete con tu madre, Juan. Ella te espera. Carolina cerró la puerta. Juan se quedó un momento más detrás de ella, luego escuchó sus pasos por la escalera. Félix se le acercó y se frotó contra sus piernas. Pues nos hemos quedado solos tú y yo, dijo ella, tomándolo en brazos. No pasa nada, saldremos adelante. El divorcio se formalizó 3 meses después. Juan no reclamó el piso, quizá por nobleza, quizá por culpa. Solo se vieron en el registro civil y en la oficina del abogado, hablando únicamente de formalidades. ¿Quizá cambies de idea?, le preguntó por última vez, cuando firmaban los papeles. No, respondió Carolina con calma. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Juan la miró largo rato, pero no contestó. Dolores pasó una semana en el hospital. La fractura de clavícula se confirmó, la conmoción cerebral resultó leve,
pero lo principal era que el brazo nunca volvió a recuperarse del todo. Los médicos hablaban de la edad, de que los huesos ya no sueldan igual. Nunca más pudo levantar el brazo derecho por encima del hombro. A los vecinos y conocidos, Dolores les contaba su versión, que había ido a casa de los hijos para ayudar con la limpieza y que la nuera empujó al gato a propósito bajo sus pies. A propósito, para que cayera. ¿Se imaginan de lo que es capaz? La escuchaban con compasión, movían la cabeza, pero no había testigos y la historia quedaba como historia. Juan se mudó con su madre temporalmente hasta encontrar vivienda propia, pero la búsqueda se alargaba. Dolores volvió a tener poder absoluto sobre su hijo, le preparaba el desayuno, le lavaba las camisas, le escogía las corbatas. Juan trabajaba, volvía a casa, cenaba con su madre, veía la televisión. Por las noches, Dolores le hablaba de sus sufrimientos. Me duele el brazo, hijo, debe de ser por la lluvia. El médico dice que ya siempre dolerá. Ahora soy inválida, ¿entiendes? Y todo por tu exmujer. Juan escuchaba en silencio. A veces soñaba con Carolina, sentada en aquel sillón con Félix en el regazo, diciéndole serenamente, tus cosas están recogidas. Se despertaba con el corazón oprimido, pero de día volvía a sumergirse en la rutina de siempre. En el trabajo, los compañeros se interesaban por qué se había divorciado. Juan respondía con evasivas. Incompatibilidad de caracteres. Pasa. A nadie le contaba lo del gato, los conflictos con su madre, ni que su esposa se había cansado de su indecisión. Era un tema demasiado doloroso. Un año después, Juan conoció a Isabel. Una chica tranquila y modesta, trabajaba de bibliotecaria y vivía con sus padres en un barrio residencial. Cuando él la llevó a presentarse ante su madre, Dolores quedó satisfecha. Una muchacha encantadora aprobó después de la primera visita, educada, respetuosa, nada que ver con la anterior. Isabel era, en efecto, la completa antítesis de Carolina, nunca discutía, nunca expresaba su propia opinión y a todas las sugerencias de su suegra respondía, como usted diga, Dolores. ¿Quizás quieres que haga la sopa con mi receta?, proponía la suegra. Claro, enséñeme, aceptaba dócilmente Isabel. ¿No te parece que Juan ha adelgazado? ¿Quizás debería tomar unas vitaminas? Usted sabe mejor lo que le conviene. Y lo mejor de todo, decía satisfecha Dolores a sus amigas, nada de animales. ¿Se imaginan? Le insinué lo del gato y ella me dice, ¿gatos, Dolores? Si soy alérgica. Una chica inteligente, sabe muy bien cómo son las cosas. Se casaron a los 6 meses de conocerse. La boda fue sencilla, unas 20 personas, un restaurante de nivel medio. Dolores estaba sentada en la mesa principal y se sentía vencedora. Isabel se mudó con su marido y su suegra. No tenía vivienda propia, y Juan decidió que por el momento vivirían los tres juntos, temporalmente, como decía él, pero el tiempo pasaba y nadie hacía planes de mudarse. Dolores florecía. Por fin tenía la nuera adecuada, obediente, agradecida, dependiente. Isabel pedía permiso para encender la televisión, se disculpaba por ocupar el baño, pedía consejo para cualquier cosa. Dolores, ¿le molesta si enciendo la aspiradora? Dolores, Juan pidió albóndigas, pero yo no sé hacerlas como usted. ¿Me enseña? La suegra aceptaba con benevolencia enseñar, ayudar, dirigir. Volvía a ser necesaria, volvía a mandar, volvía a sentir su poder. Pero, por alguna razón, la satisfacción no llegaba. Por las noches tenía pesadillas. Un gato pelirrojo la perseguía por pasillos interminables, los ojos verdes brillaban en la oscuridad. Dolores se despertaba empapada en sudor frío y se agarraba del hombro enfermo. ¿Soñaste algo?, preguntaba su hijo al oír sus gemidos. Ese maldito gato, susurraba la madre. Ese demonio pelirrojo me persigue en sueños. Juan callaba. A él también a veces se le aparecía Félix en los sueños. Y Carolina, sentada en aquel sillón antiguo, serena, inaccesible. Mientras tanto, Carolina vivía una vida completamente distinta. Los primeros meses tras el divorcio fueron difíciles, acostumbrarse a la soledad, al silencio, a que nadie criticara sus decisiones. Félix la ayudaba, la recibía al volver del trabajo, ronroneaba por las noches, dormía a su lado cuando estaba triste. Poco a poco, el piso se llenó de nueva vida. Carolina hizo reformas, tiró las pesadas cortinas que tanto le gustaban a su suegra, pintó las paredes en tonos claros, compró cojines y cuadros coloridos.
La casa empezó a reflejar su propio gusto y no los compromisos con la opinión ajena. 6 meses después del divorcio recogió una segunda gata negra, con las patitas blancas a la que llamó Niña. Luego apareció otro gato, Simón, blanco y naranja como Félix. Y al año siguiente, un perro, Máximo, un labrador al que sus antiguos dueños habían dejado en una protectora. Pero si tienes un zoológico entero, reían sus amigas al visitarla. Sí, sonreía Carolina, y me encanta. Los animales no se peleaban, no intentaban imponerse, no trataban de dominar a su dueña, simplemente amaban y recibían amor a cambio. Y eso era justo lo que le faltaba a Carolina en su matrimonio. A Rodrigo lo conoció en la clínica veterinaria, había llevado a Simón a vacunar y en la sala de espera se puso a conversar con un hombre que tenía en brazos a un cachorrito. Lo recogí ayer, explicó él. Estaba bajo la lluvia, gimiendo. No pude dejarlo allí. Lo entiendo, asintió Carolina. Yo tengo en casa 4 recogidos. ¿4? Se sorprendió el hombre. ¿Acaso tienes un refugio? No, simplemente no sé dar la espalda a la desgracia ajena. Así empezó su relación. Rodrigo resultó ser cocinero en un buen restaurante, amaba a los animales y cocinaba de forma mágica. La primera cita la organizó en su casa, preparó una cena de 5 platos. Dios mío, exclamó Carolina al probar su pescado con mango. Es increíble. ¿Te gusta? Preguntó aliviado Rodrigo. Estaba nervioso. No sabía qué preferías. Prefiero todo lo que se cocina con el corazón, confesó ella. Rodrigo resultó ser exactamente el hombre con el que había soñado sin saberlo, tranquilo, bondadoso, seguro de sí mismo. No intentaba cambiarla, no criticaba sus costumbres, no exigía explicaciones por cada paso. Y lo mejor de todo, adoraba a sus animales. Félix es claramente el líder de la manada, observaba mientras miraba a los gatos. ¿Ves cómo organiza a todos? Sí, él es mi jefe, sonreía Carolina, el primero y el más listo. Un galán, dijo Rodrigo rascándole detrás de la oreja, y con un carácter estupendo. ¿Dónde lo encontraste? Es una larga historia, suspiró Carolina. ¿Me la contarás algún día? Seguro. Al cabo de 1 año y medio Rodrigo le propuso matrimonio. No en un restaurante ni en la playa, sino en casa, rodeados de todos sus animales. Sacó el anillo mientras veían una película en el sofá, y Félix, como siempre, dormía entre ellos. Carolina le dijo, quiero pasar contigo toda la vida, tú, yo y toda esta buena compañía. ¿Aceptas? Acepto, respondió ella sin dudar, incluso si llegan más animales. Aunque terminemos teniendo un zoológico entero, rió Rodrigo. Y aunque cocines todos los días. Especialmente si cocino todos los días. Se casaron en primavera, en una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad. No hubo muchos invitados, amigos cercanos, compañeros de trabajo de Rodrigo, las amigas de Carolina. Los padres del novio viajaron desde Cartagena, los de la novia no pudieron asistir, su madre vivía en Medellín y no logró llegar. Pero el invitado principal, sin duda, fue Félix. Carolina insistió en llevarlo a la ceremonia. El gato estaba en un transportín adornado con cintas blancas y esperaba pacientemente mientras sus dueños pronunciaban los votos. ¿Están locos?, rió el sacerdote. Han traído un gato a la boda. Es un gato especial, explicó Carolina. Cambió mi vida. Pues bien, sonrió el padre, si un gato cambió tu vida para mejor, entonces también el Señor puso su mano. Después de la ceremonia regresaron a casa. Rodrigo preparó una cena festiva, los amigos entregaron regalos, todos reían y felicitaban a los recién casados. Y Félix, en su sillón favorito ahora adornado con una cinta dorada, observaba con solemnidad lo que sucedía. Había envejecido, se había vuelto más serio, pero sus ojos seguían brillando con inteligencia y bondad. ¿Sabes?, le dijo Carolina a Rodrigo cuando los invitados se fueron. Si no fuera por Félix, nunca nos habríamos conocido. ¿Por qué?, se sorprendió él. Porque aún estaría casada con otra persona y sería muy infeliz. Cuéntame esa historia, pidió Rodrigo. Toda, desde el principio hasta el final. Y Carolina contó. Sobre Dolores y su olfato especial, sobre 2 años de humillaciones y esfuerzos por salvar un matrimonio, sobre aquella noche decisiva en que todo se resolvió. Pobre gatito, Rodrigo negó con la cabeza, casi sufre por culpa de las ambiciones humanas. No sufrió, corrigió Carolina. Al contrario, me salvó. Me salvó de una vida que no era vida. Y también me salvó a mí, añadió Rodrigo.
porque te trajo hasta mí. Miraron a Félix. El gato dormitaba en su sillón, las patas recogidas con elegancia, la cola enrollada alrededor del cuerpo. En el cuello lucía una cinta dorada con un pequeño cascabel, su traje de boda. Gracias, Naranjito, susurró Carolina, por todo. Félix abrió un ojo verde, miró a su dueña y ronroneó satisfecho. Luego lo cerró de nuevo y siguió durmiendo. Afuera empezó a llover, igual que aquella noche de hacía 3 años, cuando un pequeño gatito helado cambió el destino de varias personas. Pero en la casa hacía calor, había paz y ternura. Dolores seguía quejándose con los vecinos de su cruel nuera, Juan intentaba ser feliz con la sumisa Isabel, y por las noches ambos soñaban con un gato naranja de ojos verdes e inteligentes. Y Carolina era feliz. Feliz de verdad, al fin. Todo gracias a aquella pequeña criatura peluda que, 3 años atrás, le enseñó a no temer a los cambios. Félix dormía en su sillón, rodeado de amor y cuidados, y soñaba con praderas verdes donde podía correr sin miedo a que alguien lo echara o le hiciera daño. La justicia había triunfado, y vivieron mucho tiempo, y felices. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.